la bienvenida un poco retrasaditas a este ciclo, o más bien, este espacio de intercambio de conocimientos con Laboratorios Hacking de Francia. Recuerden ustedes que nuestro propósito es hacer salud preventiva, que ustedes conozcan acerca de los diferentes procesos patológicos que existen, cómo prevenirlos y, por supuesto, si nos encontramos en riesgo o con algún condicionante para padecerlo. Por acá ya tenemos muy activo el chat. Bueno, nos dicen que ya están por aquí, que están verificando audio. Si son tan amables, por favor, les agradezco, de las diferentes zonas del país, porque sé que nos están acompañando de muchas zonas, confirmar que tengan una adecuada recepción de audio. El tema de hoy, estreñimiento. Estreñimiento como un trastorno disfuncional crónico. Porque es importante hacer la diferenciación. Cuando el estreñimiento es de tipo patológico, generalmente involucra un trastorno de tipo anatómico, una alteración ya sea oncológica, inflamatoria o degenerativa del colon. Y por otra parte, es importante tener en cuenta que los procesos disfuncionales son los más frecuentes. Observamos pólipos en el colon, observamos divertículos o cáncer de colon en pacientes mayores de 50 años, en la gran masa de pacientes. Por el contrario, los trastornos funcionales son frecuentes en menores de 40 años, tienen que ver más con la forma como funciona el intestino de la boca al colon que con su estructura. Agradezco la confirmación, muy amables por estar pendientes de estos ciclos de capacitación con Laboratorios Hacking de Francia. Hoy va a ser una adaptación. Realmente esta conferencia ha sido llevada a profesionales de la salud, a médicos, a visitadores médicos. Hoy quise traerla un tanto más sencilla para las personas que de pronto no conocen de salud o que son pacientes o que trabajan en el sector naturista. Entonces, es una conferencia en donde quiero que se permita la participación constante. Voy a presentarles estudios, pero no estudios de tipo epidemiológico o de laboratorio, sino estudios clínicos en donde se da una perspectiva de la patología y se han concluido ciertos criterios para establecer diagnósticos y posibles terapias complementarias, que es el propósito de Hacking de Francia, brindar opciones en esencias florales, suplementos dietarios y fitoterapia que se acondicionen de la mejor forma para los diferentes procesos patológicos. Hablemos entonces de lo que son trastornos funcionales intestinales. Esto es un concepto que acuñó en la Sociedad Americana de Gastroenterología, en donde ellos decían, definitivamente debemos dividir en dos el estreñimiento, el que tiene que ver con la función intestinal y el que tiene que ver con un trastorno anatómico. El que nos ocupa la noche de hoy es el estreñimiento funcional. Para Colombia, según el reporte del Ministerio de Protección Social para finales del 2017, todo lo que tenía que ver con trastornos o dificultades para presentar una deposición o la ausencia prolongada de las deposiciones afectan en un promedio a un 14% de la masa poblacional. En esta estadística no se habla si son niños, adultos jóvenes, adolescentes, adultos mayores, sino que se da un porcentaje general. Los trastornos de la frecuencia, el volumen y los síntomas asociados con las deposiciones afectan el 15%, casi el 15% de la población colombiana. De estos trastornos, pues necesariamente tenemos que hacer una clasificación o independizar los conceptos, porque podemos encontrar quienes nos digan, no, mire, es que yo no sufría de estreñimiento, pero después de los 50 empecé a padecer de este trastorno, o los chiquitines que sufren de estreñimiento cuando son lactantes, cuando inician la suplementación con estas mal llamadas leches maternizadas, o cuando se les inicia la dieta complementaria. Lo cierto es que los trastornos funcionales intestinales predominantes son dos, válido para todas las etapas, válido para el chiquitín de 6 meses en adelante y para el adulto hasta mayor de 100 años. Entonces hay dos tipos de trastornos funcionales. El síndrome de intestino irritable, en donde predomina el estreñimiento, y el estreñimiento funcional como tal. Hay que entenderlo muy bien, porque recuerden ustedes que en general los que presentan alteraciones funcionales intestinales es el 14%, pero de ese 14% hay quienes están vinculados con tránsito lento, que es la causa más importante del estreñimiento funcional, y hay quienes están vinculados
con síndrome de intestino irritable en donde predomina el estreñimiento, que es un cuadro multifactorial que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con serotonina, que tiene que ver con alimentación. Entonces, se incluyó en el trastorno funcional intestinal porque hace parte de la masa de pacientes afectados, de la población afectada por este tipo de disfunciones intestinales. Esta es una imagen que resume las estadísticas de América Latina, de algunas regiones de Norteamérica, específicamente Canadá, nos está dando una proyección acerca de los trastornos funcionales intestinales, y también algunas regiones de Europa. Miren que nosotros en Colombia manejamos un 14% de la población afectada. ¿Qué dice este resumen? Que incluye, como lo advertía, América Latina, Canadá, algunos estados de los Estados Unidos, pero digamos que son pocos, entonces no podemos mencionar cada uno, y en Europa ciertas regiones. Entonces, ¿qué quiere decir esta distribución? En inglés, el estreñimiento se encuentra como constipación, entonces estas son las siglas en inglés, que quiere decir estreñimiento crónico asociado a síntomas intestinales. Entiéndase síntomas intestinales como distensión, gases y dolor abdominal. Entonces, el 41.3% de los pacientes en estos países sufre de este estreñimiento que se asocia a síntomas intestinales o síntomas abdominales. Un 21.5% no sufre de estreñimiento, pero no presenta síntomas abdominales. Y ojo con este porcentaje tan importante, un 37.3% sufre de intestino irritable en donde predomina el estreñimiento. Porque el intestino irritable se divide en intestino irritable de tipo diarreico y también el intestino irritable en donde predomina el estreñimiento, que para este concepto de la noche de hoy, pues es bastante importante manejarlo y desde la perspectiva terapéutica de la misma forma. Bueno, muy bien, por acá nos escribe la señora Diana Martínez, que no tiene audio. Por favor, verificamos, Sarita, si es tan amable. Nos dice el señor Darío, nos da una buena perspectiva diferente, dice, realmente hay datos subclínicos, pues en la práctica se ve que casi el 90% tiene alteraciones de la motilidad intestinal sobre el concepto básico de constipación sin sintomatología al defecar. Esto es muy importante, por supuesto. Lo que nosotros encontramos en consulta es muy válido, por supuesto, hace parte de la experiencia clínica y de lo que nosotros podemos proyectar a nivel epidemiológico. Lo importante es reportarlo, porque precisamente ese 14% puede estar dentro del subregistro, como muy bien lo dice, no sé si el doctor Darío, o si están. Por favor, me dicen la señora Diana Martínez que no tiene audio. No sé, Sarita, si podemos colaborarle por el interno, por favor. Y entonces es importante precisamente estos registros, porque miren, cuando nosotros tenemos en esta distribución, ya vemos que para nada se aproxima al 14%, sino que si hacemos una sumatoria de lo que sucede en los trastornos intestinales funcionales, pues miren, acá hay una masa importante sufriendo de estreñimiento con dolor abdominal y distensión, 41%, otros que solo presentan deposiciones infrecuentes, duras y difícilmente evacuables, 21%, y un 37.3% que sufre de intestino irritable, que es muy importante. Entonces, muchísimas gracias, Sarita, por la colaboración. Entonces, esto sí que ya nos aterriza un poco más a lo que puede estar sucediendo en la población general. Además, hay que advertir, el estreñimiento también puede ser un trastorno funcional transitorio, o sea, que el paciente lo presente y lo resuelva de manera autolimitada. Consumió más líquido, hizo ejercicio, aumentó la fibra de su dieta y con esto mejoró su condición intestinal. Como existe otro trastorno que puede ser de tipo crónico persistente, que es el que generalmente reportan ya sean las diferentes sociedades o los diferentes datos clínicos que puede estar reportando, en este caso para Colombia, el Ministerio de Protección Social. Muy bien. Ok, muy bien. Es un problema interno que tiene la participante. Bueno, muy bien.
Tenemos por acá un dato muy importante y es donde nosotros hacemos la clasificación, o más bien se seleccionan estos dos trastornos predominantes. Entonces se habla del síndrome de intestino irritable, en donde predomina el estreñimiento, y por otra parte el estreñimiento funcional en adultos. Recuerden ustedes que pueden ampliar en pubmed.gov toda la información que estamos brindando la noche de hoy. Nosotros no hablamos a través de estos espacios de intercambio de conocimientos, ni de experiencias personales, ni lo que hace el laboratorio, sino que tratamos de recopilar de las bases de datos más importantes en el mundo, información para que ustedes puedan tener un argumento mucho más sólido. Y, por supuesto, cuando se establezcan los diferentes esquemas terapéuticos, las diferentes terapias complementarias, pues tengamos un respaldo científico. Entonces, en cuanto al síndrome de intestino irritable, es muy importante tener en cuenta que existe efectivamente un trastorno del hábito intestinal en donde predomina el estreñimiento, pero siempre va a existir en este paciente dolor abdominal reincidente, distensión abdominal que genera incapacidad en muchos casos. Y en el estreñimiento de tipo funcional se encuentra un tránsito intestinal prolongado, un tránsito intestinal lento, en donde las deposiciones generalmente son secas, duras y difícilmente evacuables. Entonces, ahí podemos ya hacer un paralelo de los dos trastornos, y este paralelismo generalmente de tipo clínico es lo que nos permite establecer el diagnóstico. Los que manejamos la perspectiva de medicina integrativa, manejamos, por supuesto, lo emocional y lo mental en el paciente con síndrome de intestino irritable. El paciente tiene una tendencia a la ansiedad, a la depresión, estrés crónico. Esta supresión de la serotonina consecuente a su trastorno emocional, pues los lleva a ser un tanto más vulnerable en su sintomatología intestinal. Por acá existe un concepto que de pronto es un concepto más de tipo de clasificación, que son los criterios de Roma. Los criterios de Roma nos han ayudado a establecer el diagnóstico de estreñimiento funcional, de síndrome de intestino irritable, y por allá les asocio las características de las deposiciones para que podamos hacer un diagnóstico un poco más gráfico. Bueno, muy bien, muy bien. Por acá les voy a presentar la siguiente diapositiva. Entonces, los criterios de Roma que son válidos actualmente para clasificar o para hacer diagnóstico del estreñimiento funcional son los siguientes. O sea, aquí nos permiten, de acuerdo a estos 6 ítems, establecer el diagnóstico. Entonces, primer ítem, esfuerzo excesivo en al menos el 25%, o sea, una de cada 4 deposiciones existe un esfuerzo para generar la deposición. Una de 4 de las deposiciones sale con heces duras y, por supuesto, como la decía el primer ítem, difícilmente evacuables. Sensación de evacuación incompleta. Esta es una característica muy importante que poco refiere el paciente y que debemos tener en cuenta, y que ustedes como pacientes también no deben subestimar. Pueden estar presentando deposiciones diariamente, pero si tienen la sensación de no haber evacuado completamente, pues ahí puede existir un proceso inflamatorio residual. En una de cada 4 deposiciones presenta sensación de obstrucción o bloqueo en la región distal del colon. En muchas ocasiones, porque decir de una de cada 4, tiene que hacer maniobras manuales para poder presentar la defecación, es un síntoma muy importante. Y ojo con este último, menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. Estos son los criterios de Roma. Para los chinos y para otros estudiosos de la medicina ayurveda, los que trabajan en las tendencias alcalinas a nivel orgánico, en fin, todo lo que hay actualmente en terapias complementarias se define como estreñimiento que no se presente una deposición diaria, voluminosa y fácilmente evacuable. Diaria. Aquí nos está dando un espacio de 3 veces a la semana, ahí sí ajustamos. Yo tengo que presentar precisamente estos criterios porque son los de mayor validez clínica, pero la idea es que ustedes entiendan que si no se presenta una deposición diaria, como lo decíamos, de buen volumen y fácilmente evacuable, el impacto multiorgánico por la autointoxicación que genera el estreñimiento es bastante grave, es bastante trascendente en los diferentes órganos. Muchos están hablando actualmente que más de 70-80% de las enfermedades como dolor de cabeza, inflamación articular, trastornos de piel, caída de cabello, tienen que ver con estreñimiento, tiene que ver con el proceso de autointoxicación crónica.
Ahora vamos a ver por aquí el criterio de síndrome de intestino irritable en donde predomina el estreñimiento. Entonces, miren ustedes la gran diferencia. Siempre hay dolor abdominal, siempre hay dolor abdominal. Y como lo especifiqué en la diapositiva anterior, por supuesto también hay distensión, en algunos pacientes refieren flatulencia o presencia de gases y además se relacionan estos síntomas, dolor abdominal y distensión, con la deposición. Cambio en la frecuencia de las deposiciones, generalmente son deposiciones infrecuentes y las deposiciones se vuelven duras, secas, difícilmente evacuables. Esto que les puse al lado derecho, que se llama escala de Bristol o escala de heces de Bristol, nos ayuda a aproximarnos a lo que es una deposición normal. El subtipo 3-4 son las deposiciones que se esperan, de pronto la 3 puede generar algo de irregularidad funcional a nivel intestinal, porque están las heces deshidratadas. El tipo 4 es como lo ideal en cuanto a que estén bien formadas, pero el tipo 1 y el tipo 7 son las que tienen, digamos, un impacto negativo tanto en la función intestinal como en todo el equilibrio orgánico, porque generalmente se asocian a inflamación crónica persistente intestinal. Este es un flujograma. Lo importante de este flujograma, aunque está en inglés, es que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. ¿Qué hace que usted tome la decisión de hacer una colonoscopia en la primera evaluación clínica? Si el paciente nos dice, llega de 50 años, es un paciente que dice, además de que yo presento actualmente el estreñimiento de posiciones escasas, secas, difícilmente evacuables, dolor abdominal, esto no me pasaba antes. Entonces, y es un paciente mayor de 50 años, el criterio de colonoscopia es prácticamente inmediato. Si el paciente es un adulto joven, cambio en el patrón defecatorio y presenta sangrado o moco, debemos también estudiar ese colon y la mejor forma de hacerlo es con una colonoscopia total, tomar una biopsia para poder tener certeza de modificaciones celulares. Entonces, esto lo que nos lleva es a entender un poco más que el estreñimiento no es igual en niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Cada uno tiene su criterio y su estándar de severidad. En el adulto mayor de 50 años debemos siempre tomar la colonoscopia, no dudarlo, no esperar, consuma fibra, tome lactantes, espere a ver cómo evolucionamos, no, sino que inmediatamente al salir de la consulta el paciente sale con la prescripción de la colonoscopia. Permítame un momento, por favor. Bueno. Y nos dicen que si la pregunta es que la conferencia, bueno, no va a poder conectarse nuestra asistente, entonces ya se enfatiza que mañana la conferencia está en redes sociales para que tengan en cuenta si de pronto hay alteraciones de sonido o algún inconveniente que tengan con la conexión, ya tendremos esta conferencia, esta capacitación con las imágenes y el audio en redes sociales. Muy bien, entonces quedó claro el criterio de colonoscopia, se los digo porque muchas veces lo desconocen, entonces los pacientes esperan y esperan y esperan qué pasa, hasta cuándo es que le deben prescribir la colonoscopia, de acuerdo a la edad. Si usted es un adulto que está presentando distensión, dolor, deposiciones infrecuentes, a veces normal, a veces muy blandas, es un paciente joven, menor de 40 años, generalmente le van a dar espera, van a esperar cómo usted evoluciona, cómo responde a la fibra, en el caso de que predomine el estreñimiento, cómo responde a los probióticos, si hay algo de tipo emocional que puede estar vinculado. A la tercera consulta generalmente existe ya un criterio bien establecido para realizar la colonoscopia. Estos son los criterios de estreñimiento funcional. Primero, esfuerzo excesivo en el proceso defecatorio, sensación de evacuación incompleta, intentos fallidos o mucho tiempo en el proceso defecatorio, consistencia dura de las deposiciones, son escasas y muy duras y se asocia en la mayoría de los casos a distensión abdominal. Muy bien, permítame un momento. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que decimos la noche de hoy? ¿O cuáles, más bien, los estándares de propuesta que se hacen en medicina general? Porque con esto muchos pacientes salen del consultorio y dicen, bueno, ¿cuál es el plan terapéutico inicial? Este es el plan terapéutico inicial.
aumente el consumo de líquidos en un promedio de litro a litro y medio de agua, 8 vasos de agua al día, ejercicio regular, en promedio son 20 a 35 minutos, 3 veces a la semana como mínimo, y modificación nutricional, en donde la FDA y la Organización Mundial de la Salud habla de que mínimo usted debe incluir en su dieta de 15 a 40 gramos de fibra soluble o alimentos que tengan fibra no digerible, que es completamente diferente. Las fibras solubles son las que tienen capacidad de atrapamiento hídrico, que se vuelven una esponjita, que se vuelven como un gel, le dan volumen a la deposición y salen por gravedad. Tienen algunas, como lo vamos a ver en los estudios que siguen a continuación, propiedades anticancerígenas, ayudan en el proceso inflamatorio, promueven la evacuación frecuente, fácil, sin dolor, y por supuesto tienen unos estudios que sustentan su uso también con fines preventivos en cáncer de colon, divertículos y otros trastornos de tipo degenerativo a nivel intestinal. Este es un estudio en donde vamos a hablar del caso contrario. Quien no quiere readaptar funcionalmente su intestino, sino que simplemente quiere corregir el problema de estreñimiento con laxantes. Esa es una tendencia, y ha sido una tendencia de toda la vida. Si usted tiene estreñimiento, pues tome un regulador de la motilidad intestinal. Puede ser el bisacodilo, pueden ser laxantes antraquinónicos naturales, pueden ser hidróxidos de magnesio. Entonces, estos van a generar un aumento en la motilidad intestinal, en el volumen de las deposiciones y consecuente respuesta en el aumento tanto en el volumen como en la frecuencia de las mismas. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando actualmente? Que si bien el uso de laxantes, ojo con este criterio final, contribuye significativamente a mejorar la frecuencia y la forma de las deposiciones, no tienen un efecto aparente cuando existe dolor y distensión. ¿Qué refleja el dolor y la distensión? Un proceso inflamatorio. Eso es lo más importante a nivel clínico, que cuando usted tiene dolor, cuando tiene distensión, existe un proceso de base, porque muchos pacientes pueden presentar deposiciones duras, escasas e infrecuentes y no tener inflamado el colon. No le está funcionando bien, tiene tránsito lento, tiene prolongado el tránsito intestinal, pero no tiene un proceso inflamatorio. ¿Qué consecuencias tiene? El proceso inflamatorio, generalmente la persistencia del mismo lleva a degeneración celular. Entonces, es muy importante entender que la trascendencia del laxante queda, y la trascendencia terapéutica, por supuesto, en la frecuencia y en el volumen de las deposiciones, pero no se está cambiando nada, no se está modificando ni la respuesta en el sistema nervioso entérico, ni en la función de la mucosa intestinal, ni en la respuesta enzimática, sino solamente aumentamos motilidad intestinal. Y es el primer recurso que se está utilizando, es el recurso de primera mano en todos los sistemas de salud, en todas las partes del mundo. Por eso existen estudios grandes, estudios gigantísimos en temas de uso de laxantes, efectos colaterales, riesgos por el uso de los mismos, entre otros factores. Por acá existe una propuesta un poco más inocua, un poco más fisiológica. Es importante también darnos cuenta que lejos de solo ser una propuesta de cómo yo aumento la frecuencia de las deposiciones, puedo mejorar o cambiar mi estilo de vida para encontrar muchos más beneficios. Entonces, por aquí hay un estudio que se publicó en marzo del 2017 en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y nos habla del impacto de los alimentos enriquecidos con fibra dietética, o sea, alimentos que tengan fibras solubles o fibras no digeribles, en pacientes con intestino irritable en donde predomina el estreñimiento. Entonces, aquí nos dicen, si usted evalúa a su paciente de 7 a 14 días, que es la propuesta que yo les voy a hacer la noche de hoy, les traigo una propuesta de fibra, le traigo una propuesta probiótica y les digo, observemos probióticos 25 días, observemos la fibra durante 14 días, ¿qué pasa con el tránsito intestinal? ¿Qué pasa con la frecuencia y el volumen de las deposiciones? Es lo que vamos a evaluar la noche de hoy, o es la propuesta que quiero hacerles. Pero
esta evaluación se hizo un poco más adecuada a lo que tenía el paciente en casa. Entonces se hablaba del pan integral, del arroz integral, de los frutos secos, de las granolas, la avena en hojuelas, y efectivamente se obtuvo una mejoría significativa con el aumento de la fibra en la dieta en cuanto al volumen y la frecuencia de las deposiciones. Ustedes lo pueden ver en la parte final del estudio. La intervención de 2 semanas mejoró significativamente la función intestinal y las quejas relacionadas con la irritación, entiéndase dolor abdominal y la sensación de hinchazón. Esto generó sensación de bienestar y también fue considerablemente mejor en las escalas valorativas de evolución clínica. Entonces, el solo hecho de que el paciente deje de consumir pan blanco y consuma pan integral, deje el arroz blanco y consuma el arroz integral, deje de consumir carnes rojas, cerdo, res, y consuma más leguminosa, va a aumentar el volumen de las deposiciones. Y por supuesto, si aumenta el volumen de alimentos crudos, frutas en la mañana, verduras al mediodía y con la cena, va a tener un impacto muy positivo en su respuesta intestinal, en frecuencia, en volumen y en síntomas asociados con inflamación. Esta es la propuesta que les hago la noche de hoy de fibra soluble. Tiene una sinergia muy exquisita de elementos. Las fibras generalmente ante el INVIMA se registran como alimentos, los salvados, la avena, se registran como alimentos. Hacking de Francia ha registrado el INVIMA, el colanoquín, como un suplemento dietario. Los suplementos dietarios tienen la connotación de modificar la función del organismo. Esta es la diferencia entre un alimento funcional, como un yogur probiótico, una avena, y un suplemento dietario. El suplemento puede modificar la función orgánica, modifica la función intestinal. Esa es la propuesta que hago la noche de hoy, y es una propuesta rigurosa, es una propuesta en donde les voy a dar dosis, que sería una cucharada, que corresponde entre 15 y 20 gramos, de acuerdo a la cuchara que ustedes utilicen. Si es una cuchara de sopa más bien pandita, puede ser 15 gramos. Si es un poco profunda, entonces puede ser 20 gramos. Si vamos a hacer una dosis de 15 gramos, el colanoquín sería un esquema de 14 días, que es lo que sugieren los estudios clínicos, 14 días de prueba terapéutica para aumentar el volumen de las deposiciones, la frecuencia de las mismas y tratar los síntomas que sugieren inflamación, porque tenemos que trascender un poco más en el intestino. Recuerden que nos ocupa no solo que el paciente refiera estreñimiento, sino que también es importante prevenir el cáncer de colon, darle soporte al paciente que sufre de divertículos, los que hacen manifiestos procesos ya como pólipos intestinales, así sean de tipo benignos, debemos hacer un cuadro de protección intestinal. Entonces, esta es nuestra fibra especializada. Yo le he llamado el reconstructor del intestino. Tiene propuesta probiótica, tiene fibras solubles, tiene elementos no digeribles que nos van a hacer protección, nos van a ayudar con la evacuación, y tiene unos elementos extraordinariamente, yo diría, afines con todo lo que tiene que ver con salud preventiva, con prevención de cáncer de colon, que son los beta-glucanos de la avena. Conozcamos un poco del colanoquín. La fibra colanoquín, recuerden ustedes que es una fibra soluble con altísima capacidad de atrapamiento hídrico. Esto lo hace el psyllium y el glucomanana, que son dos fibras solubles. Tienen la capacidad por cada gramo de atrapar 200 mililitros de agua. Esto va a ayudar en cuestiones de volumen y barrido intestinal. Tiene los probióticos, que más adelante les voy a mostrar los estudios que respaldan el uso de probiótico para optimizar la digestión. Si usted aumenta el proceso de digestión, de asimilación de nutrientes, hay menos residuo y menos posibilidad de constipación. Y tiene un cuarto ítem, que sería que es el extracto de avena estandarizada, en donde se aporta un 65% de polisacáridos, que es el elemento anticancerígeno y protección de mucosa específico, que son los beta-glucanos. Los beta-glucanos también se encuentran en los, perdón un momentico, por acá hay una pregunta, muy bien, permítame la señora Diana, permítame un momento por favor. La idea es generar una respuesta de modificación inflamatoria. Esos son los beta-glucanos. Recuerden ustedes que continuamente estamos procesando a nivel intestinal
lo que son enzimas de tipo citotóxicas, son enzimas que pueden modificar el metabolismo celular, llevar a trastornos de tipo oncológicos, cáncer de colon, pólipos, digamos, no hablemos de cáncer que ya podría ser el estadio final, sino pólipos adenovellosos o trastornos de tipo degenerativo como son los divertículos. Los beta-glucanos, que son estandarizados, son elementos fitoactivos de la avena estandarizada, ayudan en esa inmunovigilancia local y en la protección de las células intestinales. Este es el colanoquín. Recuerden que el reto colanoquín es hacer un esquema de una cucharada, que sería una cucharada de 15 gramos, mezclada en un vaso grande de agua, bien mezcladita, se consume ese vaso de agua con la mezcla de fibra y seguido a esta mezcla se consume un vaso de agua para, digamos, empujar y aumentar la dinámica de solubilidad. Nos dice la señora Diana, cuando una persona con un cuadro de cuando una persona con un cuadro de diabético y de inmovilidad no puede o no presenta deposiciones normales, ¿con qué o cómo se podía ayudar a su evacuación? Está un poquito alterada la reacción. Lo que entiendo es que es un paciente con diabetes, es un paciente que no se desplaza adecuadamente. Esto genera que presente evacuaciones infrecuentes. Entonces, es aquí donde tenemos dos beneficios, señora Diana, dos beneficios altamente, digamos que más bien, tienen una especificidad en estos pacientes. Uno, el paciente con diabetes debe consumir fibra. El requisito es que no esté cerca a los medicamentos que él consume. Por lo menos debe consumirse la fibra una hora después del medicamento que le está consumiendo o una hora antes. La idea es que con la fibra se reduzcan los niveles de azúcar, porque la fibra hace atrapamiento de carbohidratos a nivel intestinal, por eso muchas veces se utiliza como esquema de adelgazamiento, y le va a ayudar también en aumentar el volumen de las deposiciones y que éstas sean más fácilmente evacuables. Nos dice la señora Yuri, muy buenas noches, doctora y compañeros. Mi pregunta va con respecto a mi hijo de 2 años y medio. Le acaban de diagnosticar distensión abdominal. De un momento a otro le da gases y se le inflama el estómago y ha tenido episodios de diarrea. El médico le recetó Plasil enzimático. Bueno, está muy bien, debe continuar con la prescripción, no podemos hacer, digamos, un cambio de esta prescripción por esta vía, que es una conferencia, pero sí quisiera sugerirle, señora Yuri, que incluya dentro del esquema, asociado a lo que le prescribió el médico, que espero que haya sido el médico pediatra, es muy importante que consuma probióticos. Los chiquitines que presentan distensión tienen inflamación intestinal y generalmente asociado a estos procesos inflamatorios intestinales crónicos tienen una disbacteriosis asociada, o sea, tienen un cambio en su flora intestinal. Esto es muy importante, no solo para el intestino, señora Yuri, sino para la función inmunológica, para la respuesta inflamatoria de mucosas. Entonces, vale la pena que usted le dé el chance al niño de manejar su condición clínica y aportarle beneficios también en otros órganos y sistemas. Entonces, usted le puede suministrar el Plasil enzimático y también los probióticos. La propuesta que vamos a hacer más adelante es el Encidófilus, que son los probióticos asociados con enzimas vegetales, papaína y bromelaína, y elementos prebióticos como los fructooligosacáridos. Nos pregunta la señora Berta Lucía Valencia, ¿se debe tomar antes de las comidas? No, lo ideal es consumir el colanoquín, una cucharada diluida en un vaso de agua, seguida de un vaso de agua en horas de la noche. Ideal antes de acostarse. Muchos pacientes la están utilizando, se consumen un pan integral, puede ser una avenita, o, en fin, tienen un alimento liviano en la noche y antes de acostarse se consumen el colanoquín y les ayuda mucho para la saciedad. Recuerden ustedes que la Organización Mundial de la Salud no solo promueve la fibra como un elemento protector del cáncer de colon, sino también como un elemento protector en enfermedad cardiovascular por su respuesta protectora en obesidad. Nos dice el señor Alejandro, buenas noches doctora, el Helicobacter pylori produce estreñimiento, ¿el colanoquín le ayudaría? Pues bueno, las buenas noticias, señor Alejandro, es que el colanoquín tiene el psyllium y van a ver que el psyllium tiene una capacidad de respuesta inmunológica adaptativa de la boca al colon, o sea, actúa en todo lo largo del intestino y, por supuesto, ayuda en la erradicación de este tipo de bacterias. Para el estreñimiento hay que, digamos, no está dentro de los síntomas asociados con la infección por el Helicobacter pylori,
pero sí puede ser un efecto más bien colateral de las terapias convencionales utilizadas para el tratamiento de erradicación de esta bacteria. Puede consumir el Colanoquin, como ya lo advertíamos, una cucharada en un vaso de agua seguido de un vaso de agua en la noche. Les voy a dar un dato muy importante. Nuestro tránsito intestinal tiene un promedio de duración de 12 a 48 horas. El paciente que tiene un tránsito de 12 horas generalmente presenta 2 deposiciones al día. El paciente que tiene un tránsito intestinal de 48 horas y consume abundante fibra puede presentar una deposición diaria. ¿Cuándo es patológico? ¿Cuándo nos ocupamos del tránsito intestinal y podemos acuñarlo como la principal causa de estreñimiento? Cuando el paciente tiene un tránsito intestinal de 72 horas. Antes había este examen, cómo hacerlo, creo que ya no lo están realizando lastimosamente, pero un examen muy acertado. Pero el ciclo evacuatorio es día de por medio o cada 2 días. Entonces esto nos ayuda a establecer el diagnóstico. Muy bien. Por acá nos dice el señor Omar, ¿cuál será la prescripción con el Colanoquin para un paciente de 8 años? Deben ser chicos grandes, señor Omar. No podemos dar el Colanoquin a menores de 10 años, yo diría chiquitos ya que pesen más de 40 kilos, chicos de 10 años en adelante podemos suministrar la fibra, porque es unas de fibras solubles que pueden convertirse en geles, y digamos geles no, más bien como esponjitas recolectoras, y como ellos todavía están madurando su proceso de tránsito intestinal, su flora intestinal, entonces para chiquitines no. En los chiquitines recomendamos aumentar el volumen de frutas, el volumen de verduras, las leguminosas que predominen, la arveja, el frijol verde, y entre los secos el más importante el garbanzo y la lenteja. Y en los chiquitines resulta muy bien, pero súper bien, una cucharadita dulcera, bien pequeñita, de aceite de oliva en la mañana. Pues es difícil por la edad que se la consuman, ustedes saben que los chicos presentan mucha dificultad para el consumo de medicamentos, pero para el que se pueda persuadir sería un extraordinario lubricante intestinal. Nada que ver con lo que nos daban en la infancia, que era el aceite de ricino, ese era terrible. El aceite de oliva prensado en frío, una cucharita pequeñita, va a ayudar bastante. Nos dice el doctor Rafael, haciéndole terapia al bebé con láser terapéutico 2 Q alrededor del ombligo, le cae muy bien. Muy bien, es una muy buena recomendación. Entonces, acupuntura láser, supongo yo, que es la propuesta que nos está haciendo el doctor Rafael. Entonces, una opción para los chiquitines, acupuntura. Me parece bien, sí lo han estudiado y existen algunos reportes que validan el uso de acupuntura en este tipo de trastornos. Nos dice la señora Carolina, doctora, para una persona con gastritis, la bacteria de la gastritis solo se puede combatir con antibiótico. No es que solo se pueda combatir con antibióticos, señora Carolina, porque existen otros esquemas complementarios, los probióticos, la misma fibra, antibióticos naturales, hay la opción. ¿Cuál es el punto? Que como el Helicobacter pylori tiene riesgo de cáncer gástrico, debe hacerse una erradicación con el antibiótico. Todos los médicos que tenemos una responsabilidad civil con el paciente debemos prescribir el antibiótico por el riesgo, perdón un momento por favor, por el riesgo del cáncer que esta bacteria puede generar. Entonces, es importante tener en cuenta, no es que sea lo único, la cuestión es que sí estamos obligados, los médicos que tenemos la responsabilidad civil con nuestros pacientes, que somos todos, a prescribirlo por el riesgo de cáncer gástrico. El señor Alexander nos dice, mencionaste que para los diabéticos el consumo, ¿cómo sería si es insulino dependiente? Bueno, no, en el paciente insulino dependiente no se vincularía, digamos, con los horarios de la aplicación de la insulina, ¿no? No tiene problema porque cuando mencionaba con el paciente, digamos, que sufre diabetes y que toma metformina, no podemos consumir la metformina y seguido la fibra porque va a haber un barrido del medicamento. En el caso del paciente con insulina no hay problema, él se lo aplica subcutánea, no tiene ninguna injerencia a nivel intestinal, pero lo importante aquí es que el paciente esté muy bien controlado de su diabetes para que pueda utilizar la fibra. Y hay que hablar con el médico tratante para, digamos, que él lo apruebe. Me gusta siempre que el médico tratante dé el aval de la terapia complementaria. Nos dice el señor Diógenes, buenas noches, doctora, ¿es verdad que el consumo continuo de granola y frutos secos empeora el estreñimiento? Si no se consume paralelo con un buen volumen de líquidos, de agua, por lo menos 1.500 mililitros, puede generar
una alteración en la motilidad intestinal, pero hay estudios que respaldan los frutos secos, el omega 6 de los frutos secos como reguladores de la motilidad intestinal. Solo que en algunos pacientes que no consumen agua regularmente sí puede disminuir un poco los ciclos evacuatorios por aumentar el tránsito intestinal. La señora Jamie nos dice, doctora Natalie, muy buena noche, ¿cómo sería la manera para que una persona que viene acostumbrada a laxar a diario, a que consuma fibra y que funcione rápido, así como vienen acostumbrados? Bueno, lastimosamente, Jamie, nunca una fibra va a ser igual a un laxante, porque la fibra trabaja en la luz intestinal y el laxante trabaja en los nervios de la placa mioneural intestinal. O sea que no, ahí no vamos a tener una respuesta similar, menos si lleva muchos años tomando laxantes en donde ya el intestino ha hecho un proceso de acostumbramiento y de inhibición de la respuesta neural endógena. Entonces, lo que podemos hacer es ir desadaptando el paciente. Una noche va a tomarse la fibra, otra noche el laxante, aumentar las frutas, las verduras, hacerle toda una rutina nutricional y un planteamiento integral para el estreñimiento. Pero prometer que la fibra colanoquín va a actuar igual que el laxante no funciona. Primero, porque son principios terapéuticos diferentes y segundo, porque el efecto del laxante residual es complejo y es además el más importante, el acostumbramiento de estos pacientes. Bueno, muy bien. Por acá nos da otra pregunta. Muy bien. Nos dice el doctor Rafael, la echinacea y la plata coloidal homeopático es muy bueno para el Helicobacter pylori. Excelente, me parece muy bien. Nos dice, buenas noches, ¿cómo afecta el consumo de leche el estreñimiento? Pues bueno, uno de los argumentos más importantes del consumo de lácteos, incluido yogur, así lo hayan rotulado como alimento funcional, pero el contenido de caseína lo hace estar incluido entre esta clasificación. La leche, todo tipo, deslactosada, descremada, entera, y el queso generan un aumento en el tamaño de la mucosa intestinal, disminuyendo la luz de tránsito intestinal. Entonces, el impacto es más en eso, en que pone mucha más dificultad en la evacuación de las deposiciones. Ese es el punto. Ese sería, digamos, el aspecto más importante con los lácteos. Nos dice la señora Luz Dari, doctora, buenas noches. ¿Es recomendado entonces recetarle los probióticos a las personas con estreñimiento? A todos. Se creía que el estreñimiento era exclusivo para el paciente con diarrea y resulta que no. Los estudios, que lo vamos a ver más adelante, respaldan el uso de probióticos para optimizar la digestión y con esto el tránsito intestinal. El señor Alexander nos dice, con el Helicobacter, consumo de fibra y qué antibiótico es recomendable. Bueno, el antibiótico, señor Alexander, lo debe prescribir el médico tratante. Realmente son esquemas con claritromicina, amoxicilina en altas dosis, o ya están utilizando quinolonas, que es la norfloxacina, también está incluida dentro del protocolo, pero eso debe establecerlo el médico tratante de acuerdo a las condiciones de base de los pacientes. Muy bien, continuemos entonces con estos procesos de argumentación científica. Aquí me encanta porque vamos a ver los componentes principales del colanoquín. Entonces aquí hay un estudio publicado en noviembre del 2006 que nos habla de cómo actúa el konjac, que es el otro nombre que recibe la glucomanana. Mírenlo por acá, glucomanan, konjac, mírenlo, aquí está, konjac es el otro nombre que recibe y es el que ustedes ven aquí en el estudio, konjac. El konjac actúa como un laxante natural, aumenta el volumen de las heces y mejora la ecología o los probióticos en el colon. La conclusión de este estudio es que efectivamente la suplementación con la fibra konjac en una dieta que el paciente lleve como baja en fibra promovió la frecuencia de las deposiciones en adultos sanos porque aumenta el volumen de las heces por ser una fibra soluble, promoviendo además el crecimiento de bacterias del ácido láctico o bacterias probióticas y la fermentación colónica. Por acá hay otro estudio que habla y enfatiza también la suplementación con konjac en una dieta baja en fibra, promovió evacuación intestinal y mejoró el recuento probiótico. Ojo con esto, que este sí ya fue más específico, este ya fue la publicación en febrero del 2008. Ese fue el mismo estudio, ¿no? Sino que uno publicado en el 2006 y otro en el 2008. Aquí ya concluyeron. La dosis moderada, ellos hablan de unos promedios de 1.5 gramos
de promedio por kilo, más o menos, o sea, en un paciente adulto promedio serían 40 gramos como estándar de consumo de fibra, incluyendo, ojo, frutas, verduras, durante 21 días. Hicieron un seguimiento. ¿Y qué encontraron? Que la dosis moderada de suplemento Konjac promovió el movimiento intestinal en un 30% y mejoró los probióticos intestinales. ¿Qué tenemos por acá? La planta ovata es el otro nombre que recibe el psyllium, planta psyllium o planta gobato. Aquí lo ven ustedes. Acá lo tenemos en el estudio, la planta ovata. Este es un estudio que se fue más allá. Este no solo habla del estreñimiento, sino que habla de cambios de las respuestas de citoquina o respuesta inflamatoria de las células epiteliales del estómago y del colon. ¿Qué genera este psyllium? Genera una modificación sobre la interleuquina 1 y modifica la respuesta inflamatoria. Con esto disminuyó la reacción proinflamatoria mediada por estas citoquinas y generan obviamente una respuesta de adaptación positiva para erradicación de bacterias. Por eso el asistente que nos preguntaba acerca del Helicobacter pylori, muy adecuado también el elemento fibra en el proceso de erradicación del Helicobacter pylori. Se podría llevar a cabo después del uso de los antibióticos. Este es un estudio mucho más enfocado al uso de probióticos como promotores tanto de la frecuencia de las deposiciones y reguladores del tránsito intestinal en adultos con estreñimiento. Entonces, ¿qué propone este estudio que fue publicado en septiembre del 2017? Los probióticos se recomiendan comúnmente para el alivio de los síntomas de estreñimiento. Siempre se había asociado un probiótico con diarrea. Ya se ha enfatizado que también regula tanto el tránsito intestinal como el metabolismo o más bien la digestión de los nutrientes. El objetivo de la investigación era determinar los efectos de los productos que contienen probiótico sobre la frecuencia de las heces y el tiempo de tránsito intestinal. Recuerden que el tiempo de tránsito intestinal ideal es de 12 horas. La media no patológica 48 y el tránsito intestinal mayor de 72 horas es el patológico. Entonces, este estudio concluyó de la siguiente manera. Entonces, los resultados de este estudio. Los probióticos dieron como resultado el aumento medio en la frecuencia de las deposiciones. Y también los productos que contenían probiótico fueron eficaces para reducir el tiempo. Pacientes que tenían 72 horas de tiempo intestinal pasaron a 48 y a su vez pacientes con tiempos de 48 horas pasaron a 12 horas, que sería lo ideal, 2 deposiciones diarias en la mañana y en la noche. ¿Qué se concluye entonces? La suplementación con productos que contienen especies de lactobacillus o bifidobacterium aumentan la frecuencia de las deposiciones, reducen el tránsito intestinal. Esto es bien importante y es una argumentación para adultos y para niños a partir del año de edad. Los probióticos los podemos utilizar sin ningún problema en niños a partir del año de edad. Este es otro estudio, que argumenta el efecto de los probióticos en el estreñimiento funcional y efectivamente lo más importante tiene que ver con metabolismo y tránsito intestinal. Los resultados fueron todos: promover la respuesta de tiempo total de tránsito intestinal, la frecuencia de las heces y la consistencia de las mismas. Esto genera un beneficio particular en los pacientes que presentan dolor abdominal y distensión. Aquí ya hay algo más completo, que son probióticos, fibra y medicamentos a base de hierbas para los trastornos intestinales funcionales. Quiero que vean este título, que fue una publicación de junio del 2017, probióticos, fibra y medicamentos a base de hierbas para trastornos intestinales funcionales. Y quiero que vean esto acá. Aquí, probióticos, lactobacillus acidophilus, fructooligosacáridos, la fibra, que es el psyllium, y el glucomanana, las plantas medicinales, que es la avena sativa estandarizada, con alto concentrado o el alto estandarizado de beta-glucanos, que son los anticancerígenos. Entonces, esto es lo que propone este estudio, hacer una sinergia de las fibras con probióticos para tratar los trastornos funcionales del intestino, que son estreñimiento e intestino irritable, en donde predomina el estreñimiento. Hablemos por último de los probióticos.
Los probióticos siguen siendo algo así como la dimensión desconocida, porque todos los días descubrimos algo nuevo. El enfoque en infecciones vaginales, en infecciones urinarias, infecciones virales intestinales, en infecciones respiratorias tipo alergia crónica, en fin, estamos en un campo todavía muy desconocido. Pero hablemos de lo que nos ocupa la noche de hoy. ¿Qué es lo que pasa con los probióticos y el estreñimiento crónico? Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado? Se ha demostrado que diferencias en la composición de la flora intestinal, cuando se compararon pacientes con estreñimiento y controles, generalmente el paciente con estreñimiento tiene alteraciones de la flora intestinal y esto contribuye no solo al estreñimiento, sino al dolor y a la distensión. Esto genera no solo que el paciente con estreñimiento tenga cambios de su flora endógena, sino que la requiera como sustituto base en la suplementación. Aquí lo enfatiza. La flora intestinal o microbiota intestinal ayuda a descomponer los alimentos en nutrientes absorbibles, estimula el sistema inmunológico del paciente, previene el crecimiento de bacterias patógenas o que generan enfermedad y produce una gran variedad de compuestos biológicamente importantes, como el ácido láctico que genera la estabilidad en el pH intestinal. Entonces, este es respaldo científico hablando de probióticos. ¿Qué habla este siguiente estudio? Caracterización de los probióticos en niños con estreñimiento. Entonces, ¿qué observamos en este estudio? La alteración de los probióticos intestinales se considera, ojo para los que están preguntando por niños, se considera un factor causal de estreñimiento funcional en niños. Entonces, todos los chiquitines que presentan estreñimiento, debe darles un soporte con probióticos a todos. La señora Diana nos dice, ¿qué otro riesgo se puede correr con este problema de estreñimiento? Bueno, muchos. Ya hablamos de más del 80% de problemas físicos tienen que ver con estreñimiento, o sea, alopecia, procesos inflamatorios en la piel, dolores articulares, porque es un fenómeno de reciclaje de toxinas. Pero si hablamos en colon, divertículos, pólipos y cáncer de colon. Si hablamos de otras estructuras del sistema gastrointestinal, tendríamos estreñimiento, gastritis y otros trastornos de absorción de nutrientes. Entonces, mucho, señora Diana, mucho, y usted lo puede buscar en estas publicaciones médicas, pubmed.gov, este concepto de consecuencias de la constipación crónica. Muy bien. Esta es nuestra propuesta probiótica. Me encanta, he sido una convencida del uso de probióticos, lo uso en mi familia, lo uso permanentemente en mis pacientes. El Encidófilos para mí ha sido el eje central de las terapias de tipo inmunológico, de tipo intestinal, hasta en piel, se ha vuelto una de mis estrategias para restauración en procesos inflamatorios de piel. Aquí hablamos de una concentración probiótica que muchos dirían, bueno, por cada cápsula 10 millones de unidades formadoras de colonias. Son esa concentración debido a que los pacientes que consumen Encidófilos replican sostenidamente su flora. No es simplemente que el probiótico que consume el paciente entre, genere el efecto y pare de contar. Estas cepas probióticas se siembran en el intestino, generan un efecto de replicación local y promueven la replicación de bacterias benéficas en nuestro intestino. Tiene además la virtud de asociarse con enzimas vegetales, la papaína y la bromelaína, que ayudan al paciente en el proceso de digestión y de absorción de nutrientes. Y los fructooligosacáridos y la inulina, que son el alimento de las bacterias intestinales, que son alimento de probióticos, por eso se le conocen como prebióticos. El Encidófilo se lo podemos suministrar a chicos a partir del año de edad. Los chicos que no degluten cápsulas, se abre la cápsula, se diluye en una cucharadita de jugo y se les suministra en el desayuno. En los pacientes que ya consumen cápsulas de 5 años en adelante, es una cápsula en medio de cada comida, desayuno, almuerzo y comida. El reto que les planteo la noche de hoy para este tipo de trastornos intestinales es la sinergia de la fibra con la anoquín, 15 gramos en la noche durante 2 semanas y 25 días de esta estrategia probiótica para cambiar el patrón intestinal. Esa sería mi propuesta de la noche de hoy y tengan en cuenta esto, por favor. No se trata simplemente de no presentar una evacuación fácil, voluminosa o frecuente. Se trata de que muchos de estos procesos están asociados a otros trastornos.
El dolor abdominal, los hábitos intestinales alterados y además la distensión, los gases, en fin, reflujo, puede estar asociado a otros síntomas como ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Además, en las mujeres sí que es frecuente observar trastornos de tipo ginecológico. Entonces, se abre el espectro clínico de lo que es el síndrome de intestino irritable y el estreñimiento. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esta condición. Permíteme un momentico, por favor. Muy bien. Iba a llegar a ese punto, nos está escribiendo el doctor Darío. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso mientérico es considerado un segundo cerebro y eso, perdón un momentico, y eso ha hecho que en muchas ocasiones los mismos receptores se comporten como agonistas y en otras como antagonistas, creando múltiples sintomatologías en paciente con la misma patología. Además, la patología del colon siempre inicia, sin importar la causa, como la alteración de motilidad intestinal y termina como una metaplasia. En muchos casos, ya metaplasia es cambio ya a nivel celular de los colonocitos, por lo que siempre que se vea pacientes con mala alimentación y con carga de estrés, debería consumir fibras y agua sin que tenga alteraciones de la motilidad intestinal. Esa es una muy buena recomendación, no hay que esperar el estreñimiento, podemos hacerlo desde la perspectiva de prevención primaria. Además, las dietas con fibra y en probióticos, este es un mensaje que nos está enviando uno de los asistentes para que lo tengan en cuenta. Además, las dietas con fibra y probióticos en algunos casos logran mejorar el estado orgánico del colon, pero no la función, pues requiere modular la respuesta nerviosa. Muy importante, por eso estábamos hablando de los síntomas extraintestinales, sí que es importante. La reacción nerviosa, que es lo que controla el contexto de distonía neurovegetativa, que no se muevan adecuadamente los intestinos, generalmente por deficiencia de serotonina, que se produce en un 90% en el intestino. En otros casos, al iniciar fibra con la dieta, los pacientes pueden presentar dispepsia o dependencia del estado del colon, por lo que hay que tener buen seguimiento, siempre. Como esta es una capacitación para público final, esta es una capacitación de pacientes, ¿sí? Entonces, digamos que la terminología lo entiendo que es un tanto compleja, es un profesional de salud, entonces aquí vamos a entrar en una terminología un tanto, digamos, compleja, pero lo importante es entender lo siguiente. Se puede hacer el consumo de fibras y probióticos desde la perspectiva preventiva, eso es cierto. Así usted sea un paciente muy juicioso. La suplementación de fibra es obligatoria porque la dosis requerida no se cubre con lo que estamos consumiendo en el día a día. Los probióticos se están muriendo muy rápido. Definitivamente estamos generando efectos de homicidios masivos de material probiótico por el tipo de alimento que estamos consumiendo. Colorantes, elementos artificiales, fumigantes de las verduras, los elementos químicos que vienen en las carnes. Entonces se puede hacer de manera preventiva. Lo segundo, hay que tener muy en cuenta la función neurológica. Cuando se refiere el doctor Darío al segundo cerebro, es porque en el intestino se produce un porcentaje significativo, casi es el 90% del neurotransmisor que en nuestro cerebro genera bienestar, genera felicidad. Por eso muchos trastornos intestinales se comportan al inicio como trastornos emocionales y se hace una proyección intestinal o a la inversa. Entonces, ese era el aporte que nos quería hacer el doctor, que además muy al lugar con todo lo que estamos hablando. El mal funcionamiento del hígado, nos pregunta el señor Diego, ¿influye en el estreñimiento? El principal laxante, señor Diego, que tiene nuestro organismo se llama bilis. La produce el hígado, la concentra la vesícula y es la que genera modificaciones de pH intraintestinal, modificaciones de motilidad intestinal y además es un extraordinario antiparasitario. Entonces, en los pacientes que tengan, ya sea cirugía de vesícula, disquinesia biliar, hígado graso, pueden tener alteraciones intestinales asociadas, sobre todo aumento en el tiempo de tránsito intestinal. Muy bien. Esto es bien importante cuando nosotros hablamos ya de acoples terapéuticos enfatizando al síndrome de intestino irritable. Habrá muchos que nos están escuchando la noche de hoy y dicen, mire, a mí me hicieron este diagnóstico, yo sufro de este tipo de trastornos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que la mayoría de tratamientos, que es a lo que vamos a concluir ya, porque hemos hablado de fibras, hemos hablado de movimiento intestinal, hemos hablado de dolor, de distensión, pero en el síndrome de intestino irritable hay que tener en cuenta lo siguiente, no solo se trata de tránsito intestinal, tiene que ver con mecanismos neurohormonales,
tiene que ver con mecanismos neurohumorales y los factores psicológicos intrínsecos del paciente. Ojo con el sobrecrecimiento bacteriano o disbacteriosis que también se observa en estos pacientes. Factores genéticos, motilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, que es lo que hace que predomine el dolor abdominal en los pacientes con síndrome de intestino irritable, y los factores de tipo inmunológico, teniendo en cuenta que muchos hacen una readaptación anómala en el paciente con síndrome de intestino irritable. Entonces, no es simplemente qué volumen presenta, con cuál es la frecuencia, no, sino que aquí estamos hablando de que el síndrome de intestino irritable es un cuadro clínico complejo en donde se vincula la parte emocional, trastornos y que pueden del afecto mucho más profundos como ansiedad y depresión, en donde la neuroquímica también es importante, tanto en la función emocional o en los patrones emocionales como en la función intestinal. Entonces, lejos de ser una fibra y un probiótico la respuesta, debemos hacer un tratamiento interdisciplinario. La señora Yarime nos dice, doctora, buenas noches, ¿a qué se debe que algunas personas que consumen linaza les genere estreñimiento? Bueno, la linaza, digamos, como fibra me preocupa un poco, es una de las fibras no digeribles, o sea, se supone que la semilla debe salir prácticamente igual, atrapa agua y ayuda en la evacuación. La linaza, entre otros beneficios, tiene el aporte de ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta, tipo omega 3, 6 y 9, y también generaría beneficios a nivel intestinal. Pero la forma como yo la sugiero es la siguiente. Hay muchos activos que se extraen de la semilla que no necesariamente nos debe llevar a consumirla. La sugiero de la siguiente forma. 2 cucharadas de linaza en un vaso grande de agua, se deja durante toda la noche. Ella durante la noche desprende unos mucílagos, queda esa agua como babosita. Esa agua babosita la vamos a utilizar para hacer el jugo en la mañana y puede hacerse un jugo de fruta fibrosa, puede ser mango, piña, melón, y puede también adicionarle aloe vera, puede ser aloe vera que ya tenga una clasificación como suplemento o la pulpa de sábila muy bien recolectada y pues obviamente con los estándares básicos de un aloe maduro. Esto así lo utilizo yo, precisamente para evitar ese efecto que sí se escucha con mucha frecuencia. Muy bien, nuestra propuesta de la noche de hoy, el reto de protección intestinal, sea desde la perspectiva prevención primaria o desde la terapéutica, ya el paciente que presenta síntomas o alteraciones intestinales, con Lanoquin 15 gramos, que más o menos corresponde a una cucharada planita, sopera, en agua diluida bien mezcladita, seguida de un vaso de agua en la noche durante 14 días. Observemos qué pasa con el tránsito intestinal, el volumen de las deposiciones, la frecuencia de las mismas y los síntomas abdominales asociados, como dolor abdominal y distensión. Y los probióticos, que el material probiótico sí tiene un impacto multiorgánico, tiene que ver con vía urinaria, tiene que ver con sistema inmunológico, tiene que ver con proceso inflamatorio de mucosas, o sea que los invito a conocer los probióticos. Una cápsula en medio de cada comida para aumentar la dinámica de absorción sería lo ideal durante 25 días. Este es el reto de protección intestinal que les planteo la noche de hoy y ustedes pueden ampliar mucha más información de estudios científicos de cada uno de estos elementos que hemos hablado la noche de hoy, del psyllium, del konjac, de los estandarizados de avena, que son los betaglucanos, los probióticos en dosis medias por replicación de esporas y los prebióticos en www.pubmed.gov y también en la página de Hacking de Francia, www.hackingdefrancia.com. ¿Alguna pregunta? Quedo atenta a sus inquietudes, sé que las hemos ido resolviendo en el transcurso de la conferencia, pero si existe una inquietud, vamos a responder. Muy bien. Bueno, por acá tengo otras preguntas. Permítame, por favor. Muy bien. ¿Desde qué edad se puede dar y si se puede dar en un niño de 1 año? Probióticos, sí, a partir del año de edad. El Encidófilus, una cápsula diluida en una cucharada de jugo diaria por 50 días para hacer, digamos, el proceso de evaluación.
de este aporte probiótico, pero las fibras, el colanoquín, a partir de los 10 años de edad. Muy amable por sus comentarios, señor Diego, muchísimas gracias. Nos dice el señor Alexander, doctora, una pregunta, soy paciente con diabetes y consumo Ganoderma lúcido. Una cápsula dice que en la tabla que tiene 200 nutrientes y 154 antioxidantes. Si tomo la fibra, ¿evacúo los nutrientes? Bueno, primero, ideal consumir el Ganoderma en horas de la mañana. A mí me encanta el Ganoderma, es rico en betaglucanos, o sea que sería afín. Los betaglucanos del Ganoderma lo vas a aportar en horas de la noche y los betaglucanos de la fibra, en horas de la mañana el Ganoderma y en horas de la noche la fibra. Van a ser muy buena sinergia y no va a inhibir, ojo, no va a inhibir la absorción de nutrientes. Muchos los estamos aportando aquí, solo que son fibras solubles que pueden generar un barrido de las tabletas de otro tipo de medicamentos. Muy amable, señor Omar, muchísimas gracias por la asistencia. A todos les doy las gracias, por supuesto, por la participación, por todo lo que nos han aportado. Nos dice por acá, otra pregunta, Yarime. Doctora, los encidófilos después de un tratamiento con antibióticos, ¿por cuánto tiempo se deben consumir? Los he utilizado a veces con mucha efectividad hasta por 8 semanas. 8 semanas, hasta 2 meses para hacer restauración de la flora intestinal. Muy bien. Muy amable, señora Carolina, por su comentario. Muchísimas gracias. Vamos a hacer unas rifas, me dicen por acá que vamos a hacer unas rifas, entonces quiero que estén atentos a las respuestas. Bueno, vamos a hacer una rifa de un Encidófilos. Tres componentes del Encidófilos diferentes a los probióticos. Tres elementos que constituyen la fórmula del Encidófilos. ¿Me lo pueden escribir al tiempo, por favor? No, uno primero lo va mandando, no, sino, excelente. Muy amable, señor Edilberto, muy amable por su acompañamiento y por su mensaje. Señora Gladys también, de la misma forma. Alex, muy amable, muchos saludos también, un fuerte abrazo. Bueno, nos dice la señora Gloria, bromelaína, papaína, lactobacilos. Un último, por favor, señora Gloria, diferente a los lactobacilos, para podérselo valer. Dije 3 aparte de los probióticos, por favor. La señora Gloria Ladi. Bueno, la señora Carolina ya nos lo dijo, nos dijo todos los componentes, entonces ahora sí, esto es la señora Carolina Pino, ¿de qué ciudad? Bromelaína, fructooligosacáridos e inulina. Muy bien, esos son 3 componentes diferentes a los lactobacilos. Carolina de Popayán, muy bien, entonces, ¿perdón? Ah, no, si es del equipo de trabajo no es válido. Entonces, Carolina está en el equipo de trabajo de Hacking. Carolina. Entonces no, Carolina. Entonces vamos a darle el obsequio a la señora Gloria, que nos había dado por acá la respuesta. Muy amable. Muchísimas gracias, señor Rafael, por la participación. Señora Gloria Ladi Marín, ¿de qué ciudad nos está acompañando, señora Gloria? Muy bien. Desde Armenia. Muy bien, señora Gloria, no, ya lo aceptamos, muy bien. Bueno, entonces desde Armenia, señora Gloria, la estará visitando Viviana para entregarle el Encidófilos. Ahora la pregunta, con el colanoquín, 3 elementos que tiene esta estrategia de fibra de restauración intestinal. Tres elementos, lo escriben por favor seguidito para poder hacerlo. Tres elementos. Muy bien. El señor Alex González, fructooligosacáridos, psyllium y glucomanana. Muy bien. ¿De qué ciudad nos acompaña, señor Alexander? Sibundoy, Putumayo. Uy, yo no conocía esa ciudad. Sibundoy. Bueno, hoy me acuesto leyendo acerca de es un municipio, supongo yo, señor Alexander. Entonces, el señor Alexander, ¿cómo le hacemos llegar hasta esta zona?
La señora Patricia Tapia, de nuestro equipo comercial de Hacking de Francia, le hará el acompañamiento y la entrega del Colanoquin. Ahora sí. El Gastropatic, que hoy, aunque no estuvo entre nuestras propuestas, hace parte de las ofertas del mes, la sinergia del Colanoquin con el Gastropatic. El Gastropatic es la esencia floral para los procesos inflamatorios de la boca al colon, reflujo, gastritis, dispepsia, hasta procesos inflamatorios como los que hemos hablado la noche de hoy. El Gastropatic, esencia floral de la flor de aloe vera, el Hydrastis canadiensis, la caléndula y el colosintis. Este esquema Gastropatic, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Muy bien, doctora, pregunta, si hay pacientes con epilepsia, toma medicamentos, puede ocasionar estreñimiento, ¿se puede proporcionar Colanoquin? Sí se puede, señora Gloria, pero lejos del medicamento anticonvulsivante. O sea, si se toma en la mañana los medicamentos anticonvulsivantes, en la noche el Colanoquin. Si es en la noche los medicamentos, entonces en la mañana la fibra, pero lejos, nunca juntos los medicamentos anticonvulsivantes con la fibra, por favor. Y puede consumirla, claro que sí. No hay, recuerde que es un medicamento de acción luminal, en todo caso pueden hacerle la pregunta para que estén más seguros al neurólogo clínico que esté tratando el paciente. Bueno, les hice un repasito del Gastropatic. ¿Quién se acuerda de los componentes? Por lo menos 3 componentes de la esencia floral Gastropatic para que se lo gane. Muy bien. Esencia floral. Pero, ¿Alejandro es el mismo? No. ¿Alejandro volvió y ganó? Ah, no, Alexander. A ver, vamos a ver Alejandro. Alejandro, ¿de qué ciudad nos acompaña? Muy bien, excelente Alejandro. ¿De qué ciudad? Nos dice Alejandro, esencia floral de aloe vera, hidrastis y caléndula. Alejandro, no soy de Popayán. ¿Dónde estás, Alejandro? Alejandro, por favor, si es tan amable, la ciudad y el apellido. Soy de Popayán. Ah, muy bien, de Alejandro Álvarez, de la ciudad de Popayán. Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias, como siempre, por estar atentos a estos ciclos de capacitación, procesos de intercambio de conocimiento de Hacking de Francia y por participar, por enriquecer realmente estos procesos. Sus inquietudes, su participación siempre son muy al lugar, muy oportunas en estos procesos de intercambio de conocimientos. Nos dice la señora Jamie Acuña, doctora Natalie, tengo ya 5 meses de embarazo, quiero consumir Immunoprotein, ¿cómo sería mi dosis normal o menos cantidad? Bueno, en embarazo recuerda, Jamie, que no me gusta sugerir ningún tipo de nutriente. El nutriente debe prescribirlo el ginecólogo. El colostrum no está contraindicado, puede consumirse, pero debes buscar la prescripción. Llévale la opción de probiótico del colostrum con la vitamina C, muéstrale la fórmula, sé que no la va a contraindicar. La dosis sería solo una cápsula con el desayuno, pero como te lo digo, Jamie, debe ser prescrito por el especialista que te esté tratando. De antemano, muchas bendiciones para ese bebé, muchas felicidades. A todos, muy, muy buenas noches. Un fuerte abrazo para todos, a los ganadores, a Alexander, a Alejandro y a la señora Gloria, felicitaciones. Nos escuchamos el próximo mes. Gracias, Sarita, por el acompañamiento. Muy amable. Muchísimas gracias por los comentarios.